dinerito, bolsillo, economía. Es un tema que nos preocupa, por supuesto. El año 2024 fue un año de crecimiento así, poco por encima del 3%. El 2023 fue un año anclado al cero. ¿Cómo va a ser el 2025? Bueno, la previsión es que estemos ligeramente por arriba del 4% en crecimiento económico. Pero un informe del Banco Mundial, la verdad es que nos pincha el globo, y nos dice: van a pasar 60 años para que el Perú, a este ritmo de crecimiento, llegue a ser un país con ingresos altos. Un país desarrollado, si quieres, ¿no? Bueno, para hablar de esto tenemos que pedir la opinión de un experto. Ex viceministro de Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, nos acompaña hoy con este informe que, señor Casas, cuando lo comenté, gracias por su tiempo y buenas noches, buenas noches. Me dijeron, todos proyectamos, cuando comenté este reporte, los que estábamos en la reunión nos proyectamos: oye, yo voy a morir sin que el Perú sea un país de ingresos altos. Digamos, esa aspiración como nación es una aspiración importante, legítima, digamos. ¿Qué significa ser un país de ingresos altos? Como pareciera que el Banco Mundial nos dice, esa es tu ruta, ¿no? Mejorar tus ingresos. Pero ¿qué significa ser un país de ingresos altos? Gracias, señor Casas, por su tiempo. Buenas. Sí, a ver, parece que hacer un poco de historia, ¿no? Éramos un país de ingresos bajos a principios de siglo. Se habían hecho reformas que permitieron que el crecimiento se potenciara y hemos tenido hasta el 2020 prácticamente un crecimiento significativo, lo cual ha implicado que pasemos a ser un país de ingresos medios, ¿no? Y lo que se pretende en todo país es incrementar el bienestar de la gente. Entonces, un país que es un país rico, lo que generalmente es que satisface las necesidades de su población, disminuye los niveles de pobreza, y en general brinda todos los servicios que necesita la población, ¿no? Eso significa ser un país de ingresos altos, en donde hay desarrollo institucional, donde hay cobertura de necesidades y donde los niveles de ingreso permiten a las personas cumplir o satisfacer todos los requerimientos que tienen: salud, educación, alimentación, vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que implica ser un país de ingresos altos. Ahora, el Banco Mundial allí nos pincha el globo y nos dice, al ritmo que vas, Perú, creciendo así un 3%, te va a tomar más de medio siglo alcanzar a ser un país con ingresos altos. ¿Qué lección hay que sacar de este mensaje del Banco Mundial? Digamos, ¿qué nos tiene que sonar en la cabeza como país para ir por un buen camino? Bueno, en primer lugar, esto nos debe sonar como un campanazo, ¿no? Hemos crecido fuertemente y creíamos que ya esto era imparable, pero no. Vemos que la crisis política y el hecho de no haber hecho más reformas económicas y mejorar la eficiencia de la economía, es decir, abaratar el costo de muchos insumos, ¿no? El costo de capital, el costo de la mano de obra, mejorar, reformar el Estado para que genere menos costos a las empresas. Todo eso se ha detenido y con la turbulencia política que tenemos actualmente es muy poco lo que se puede avanzar. Entonces, yo creo que el llamado de atención justamente va a la clase política, porque sobre eso se ha hecho énfasis ahora en la exposición de la mañana, en que si no tenemos esta institucionalidad política que nos permita brindar la base para poder impulsar políticas de crecimiento, muy poco va a ser lo que podamos generar en el futuro, ¿no? Entonces, eso implica un futuro incierto en el sentido de estar estancados donde estamos ahora. Interesante, profesor Casas, porque aquí lo que estoy viendo es que el Banco Mundial te dice, oye, la política y la economía van juntas, ¿no? Perú, quizá quiso decir el Banco Mundial, termina tus mandatos de 5 años presidenciales. Tenlo como sagrado eso, ¿no? No estés en una inestabilidad. Pero mi pregunta va por el lado de superar la inestabilidad política, es lo que te dice el Banco Mundial. Como país, digamos, ya acabamos esa época de las cuerdas separadas. ¿Se acuerda que en algún momento se decía, ¿no? Cuerdas separadas.
tremendo mito. ¿Sería ahora o qué piensa usted, profesor? Claro, eso de las cuerdas separadas siempre era relativo, ¿no? Era un mensaje que se daba que no importara lo que ocurriera con la política. Inclusive yo tenía muchos amigos que venían del extranjero y me decían, ustedes los peruanos deben estar felices, ¿no? Porque cambian de presidente, cierran el Congreso, ¿no? Hay muchos cambios políticos, pero la economía sigue creciendo. Pero lo que ha habido con este último Congreso básicamente es esta atomización y esta salida del presidente Castillo, y donde entra un gobierno que no tiene bancada, entonces obviamente tiene que reposar bastante en las decisiones del Congreso. Y eso determina que tengamos esta inestabilidad porque estamos prácticamente en una feria populista, ¿no? En donde se tratan de generar exoneraciones para muchas actividades, lo cual afecta la recaudación fiscal. Y por otro lado, se trata de impulsar el gasto. Y obviamente un país que gasta más de lo que genera está condenado a tener problemas en el largo plazo, porque es como una familia, ¿no? Si uno gasta más de lo que tiene, va a tener que vender algo en algún momento, va a tener que reducir sus gastos y eso va a ser drástico. Todavía no estamos en una situación crítica en ese sentido, pero creo que el llamado de atención del Banco Mundial es justamente que si seguimos por esta ruta, podemos perder todo lo que hemos ganado en cuanto a crecimiento, en cuanto a estabilidad fiscal y en cuanto a todo el bienestar que se ha generado hasta el momento. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo digo, esta proyección de años, ¿cómo llegan los economistas a hacer esta perspectiva de años, este cálculo, ¿no? En algún otro momento el Banco Mundial dice, si crecen al 3% se van a tardar todos estos años. En algún otro momento, más bien dice, si crecen a más del 6%, esa cantidad de años se recorta a 20. Y ahí algunos que estábamos en esta reunión que le estaba contando dijimos, bueno, ya podré estar vivo, quizá llegaré, no sé, a los 60, 80 para ver a mi Perú como un país de ingresos altos. ¿Hay esta posibilidad, digamos, de retomar ese crecimiento, hacerlo sostenido y entrar al club de los países de ingresos altos? El Perú ha estado en esa situación, recordemos entre el año 2006 y el 2013, salvo el 2009 que hubo una caída, pero se creció a esas tasas, ¿no? El problema es que no se han hecho más reformas, ¿no? Para mejorar la eficiencia de la economía, para hacer más productivas las empresas, para que las empresas generen más recursos, para que puedan pagar mejores salarios y puedan tener utilidades y puedan reinvertir, ¿no? Entonces, obviamente, si un país, solo para ponerlo como ejemplo, también yo en cursos hago el cálculo, si un país crece 1.7% al año, en 50 años duplica su PBI, ¿no? Si crece al 6%, en 17 años duplica su PBI, ¿no es cierto?, per cápita. Entonces, vemos que el crecimiento es un fenómeno acumulado que se tiene que mantener a lo largo del tiempo, porque en la medida que nosotros vayamos creciendo a tasas altas durante varios años, eso es lo que nos va a permitir es incrementar cada vez más los ingresos de la población. Entonces, el cálculo que se hace generalmente es dónde estamos ahora, cuál es el promedio de ingresos de los países de ingresos altos, y creciendo a la misma velocidad que estamos ahora, y ellos creciendo a la misma velocidad que la que tienen ahora, ¿cuánto nos demoraría en alcanzar? Obviamente, esta convergencia hacia el grupo de los países ricos implica que tenemos que poner el acelerador en, uno, bajar la inestabilidad política, segundo, bajar la inseguridad ciudadana, que hoy día es uno de los principales obstáculos para la inversión. ¿Quién va a invertir? Estamos escuchando que 450 colegios van a dar clases virtuales y probablemente ¿quién va a querer poner un colegio cuando necesitamos tanto de la educación? Porque hay estos problemas, muchos negocios se están cerrando y eso afecta el proceso de inversión de quizás las pequeñas y medianas empresas que son necesarias para el crecimiento del país. Entonces, ahí nomás tenemos que empezar de lo básico y después tenemos que seguir con la mejora en la provisión de los servicios del Estado, mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, y todo eso significa una agenda de largo plazo en donde obviamente tiene que haber un compromiso político de todas las fuerzas presentes en el país, ¿no? ¿Cómo se consiguió la estabilidad macro que hasta ahora la tenemos felizmente? Fue un compromiso de que llegamos al borde del abismo a finales de los 80 con la hiperinflación que tuvimos y de ahí aprendimos y hemos tratado de mantenerlo hasta ahora. Pero entonces no podemos permitir, creo yo, que el Congreso
con el comportamiento errático que está teniendo, vaya a afectar los fundamentos para el crecimiento del país. Y lo dice el Banco Mundial, ¿no? La política es la piedra en el zapato de la economía peruana. Gracias, Carlos Casas, ex viceministro de Economía, profesor principal de la Universidad del Pacífico, investigador también. Un gusto, profesor, conversar. Creo que nos hemos llevado una clase de historia económica de nuestro país. Buenas noches. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está. ¿Ah? Ojalá que todos podamos acceder más a esta información. Que les decía, es un informe que el Banco Mundial hace público, pero te da una perspectiva de hacia dónde va la patria, hacia dónde va el país, ¿no? Y tratando de llevarlo en un lenguaje que sea entendible, porque el señor Casas es alguien que ha estado en cargo importante, pero también alguien que educa a jóvenes y que tiene esa facilidad para explicarnos cómo ha hecho el tema de eso, la importancia de crecer más, ¿no? Por cierto, el ministro de Economía, José Salardi, ayer planteó un paquete de inversión privada vía asociación público-privada, vía APPs, ¿ah? Y dijo textualmente va a ser el paquete de inversión más grande de los últimos 20 años. ¿Ah? Ojo con eso, la ficha de Salardi en economía está pasando ¿por qué? Por inversión privada, por destrave de proyectos importantes, trenes, aeropuertos, infraestructura. Eso es lo que está haciendo el ministro, inversión o infraestructura que construyen empresas que vienen al país, ¿no? A poner capital y se necesita allí alianzas, asociaciones público-privadas, obras por impuestos, en fin. Nadie te está contando esta historia interesante, que genera expectativa, que podemos entender como positiva en el gobierno, ¿ah? Es el ministro que da su conferencia y pasa un poco de piola, pero hay que comentar lo que se viene. Ojo que a veces en el tema de contratos, justamente en la letra chiquita es donde nos ha ido mal, ¿no? Concesionando grandes cosas y después el concesionario demanda al Estado por millones. Ojalá que no sea esta la situación, pero ha pisado el acelerador Salardi, el acelerador que muchos pedían que se pise, el de la inversión privada.